Buenas noches, Caterina. ¿Cómo está eso por ahí? ¿Calor o frío? Buenas noches. Buenas noches, Ismael. Aquí estamos con una luna llena impresionante, como te decía. Oye, qué romántico es eso, una luna llena. Oye, eso es un paisaje romántico, Caterina. Eh, y Sí, y además una luna donde no hay estrellas. Lógicamente, cuando hay luna llena, ya sabes que la noche es totalmente clara. uy, entonces, bueno, yo casi nunca miro para afuera en la noche, pero yo supongo, había tiempos en que sí miraba a la luna. Pero bueno, hoy tenemos aquí en Creatividad Internacional a Ekaterina Macías Pavelieva. Es una talentosa poeta, narradora, profesora, traductora y psicóloga de origen ruso, que vive ahora en Madrid y que habla, por cierto, un perfecto español, que creo que habla mejor español que yo. En fin, entonces, Caterina, ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo te sientes en Madrid, primero que nada? Bueno, imagínate que me siento tan bien que me quedé aquí a vivir y llevo ya más de 20 años. Sí, Así que prácticamente soy española. sí, Madrid es una ciudad que a mí me encanta. Entonces, porque ya te dije, tengo un hijo ahí y mi hija va próximamente para allá. Y además es una ciudad donde hay un gran mundo intelectual. Eso es, eh, donde las librerías, por lo menos, aunque no se vendan mucho los libros ya como antes, están por todas partes. Y Y afortunadamente todavía existen en algún que otro recoveco de las calles bucólicas que existen aquí en sí, Madrid. pues sí, en Madrid había una cantidad inmensa pero estoy hablando hace... Es más, todavía hay una calle que se llama la calle de los libreros, oh, que todavía existe alguna que otra librería, sí. sí, sí, había una cantidad tremenda de librería y me alegro que todavía exista esa calle. Indudablemente, bueno, Madrid es una ciudad muy atractiva, maravillosa, por lo menos para el que le guste el ambiente literario. Eh, Exactamente, sí, bueno, bohemio, literario, eh, académico, en fin, todo aquí se puede encontrar, te puedes encontrar cualquier tipo de autor, escritor, profesor. Ya te digo que muchos se encuentran en varios cafés, además, como el Café Gijón o como el Café Popular, en fin, que no es raro encontrar algún que otro rostro conocido. sí, bueno, aquí en Miami, a pesar de sus ferias del libro y de todos esos festivales que hay, es decir, es un poco más árida la, la literatura y el mundo literario, ¿no? Entonces, por decirlo por lo poco. En fin, Catrina, déjame hacerte una primera pregunta. Sí, dime. Tus habilidades profesionales van desde la poesía y la traducción hasta la psicología. ¿Y en cuáles de ellas te sientes mejor? Pues es una pregunta difícil, porque, en fin, yo estudié oceanografía y llegué aquí a estudiar a psicología precisamente, pero la vida me ha llevado por muchos caminos diferentes. Soy psicóloga de formación, traductora de profesión, profesora de vocación, Wow. investigadora en general, emprendedora en todas las funciones. Me creo que soy intuitiva, creativa, perfeccionista, ordenada, que espanta. Mi mecanismo de exploración es pasional y poseo una destreza científica pues que prácticamente me hace ser eh, muy sagaz en todo lo que me apasiona, la cual compagino con justa valoración con mis 40 y casi 50 ya, bastante bien aprovechados, dicho sea todo. Experimento curiosidad por casi todo, aunque mi olfato me permite discernir lo cautivador de lo soporífero. De esta forma soy responsable de contenidos y tráficos varios en la red. En las redes sociales me muevo como pez en el agua, tanto fuera como dentro. Oye, Así que, entonces tú eres bueno, un pez que puedes vivir fuera del agua. lo intento. A veces tengo pulmón como branquia. Oye, Caterina, ¿y qué nos puede decir de la poesía actual?
Bueno, es que hay ahora mucho tipo de poesía, ¿eh? La poesía ahora mismo está estallando en las redes sociales y hay un nuevo público que abarrota festivales, lecturas, compran libros de versos que vieron la luz en la red, en blogs, en Tumblr. Se ha roto la diferencia entre la poesía de corte más tradicional, por ejemplo, y nuevos formatos, y se ha dado un vuelco a la imagen que se tenía de la poesía, que hoy está casi al mismo nivel que el teatro o la danza. Al cambio importante El cambio es importante, es la normalización de propuestas de vanguardia de la poesía concreta, visual o sonora. La discusión sobre si algo es o no poesía está pasado ya. Gana la convivencia ahora. Por ejemplo, la gente le gusta ahora entrar en los bares, hacer grupos, improvisar. Leemos o consumimos cultura de forma fragmentaria y ahí está la poesía con sus distintos formatos. Desde el uso en la publicidad de la poesía, por ejemplo, ha hecho que las fórmulas poéticas hagan que ella suene de otra forma. Se ha hecho próxima al público, al pueblo, con música implícita. Por ejemplo, la poesía está más ahora en contacto con otro público diferente. El género ha tomado muchas derivas, se ha derivado en otras cosas. Ahí están las rimas, el repentismo, el rap, el spoken word, la atomización de la cultura y como la distancia entre lo masivo y lo minoritario se va acortando, ¿sabes? Muy interesante tu explicación. Sí, la poesía, bueno, como todo, se transforma, aunque Ha básicamente, evolucionado, para mí está en evolución. como todo, bueno, sí, la literatura evoluciona y no evoluciona, porque si tú recuerdas, de Homero para acá, Homero todavía lo podemos seguir leyendo. Claro Y que sí, por supuesto. Por ejemplo, eh, antes la poesía era una élite. Ahora mismo cualquiera podría ser algo poético. Lógicamente muchos dicen, es que la poesía se ha degradado, ahora cualquiera se puede hacer poesía. Pues a mí me parece que no, es una evolución. sí, lo que hay mucho más acceso porque antes era mucho más difícil llegar a las editoriales. Efectivamente. Es decir, por ejemplo, es decir, yo he tenido montones de editoriales, ¿no? Yo llevo también un montón de años en este ámbito. Ujú. Y aunque claro, ¿qué pasa? Opté simplemente, hoy en día tengo Casa Azul que está en Houston, Texas, que me han ofrecido, pero también, por ejemplo, mira, mis libros, hay algunos que son de siempre una base humorística, aunque sean temas serios como la Hostería del Tesoro, que es un western en un país totalitario. Ujú. Entonces, y Alicia en las mil y una camas, que también es una versión de Alicia en The Wonderland, Claro. pero en un país totalitario también. O sea, ya te puedes imaginar que es donde... Fueron mis primeras novelas, ¿no? Pero, por ejemplo, los Matías Pérez, por ejemplo, también es una parte humorística, pero basada en es decir, temas no tan humorísticos y serios, ¿no? Pero tiene su parte humorística. Matías Pérez en Cuba, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, salió de un parque de La Habana para cruzar el estrecho de la Florida. Quizás fue el primer cubano que intentaba cruzar el estrecho de la Florida. Ujú. No te tengo que decir que no llegó. Y entonces Ya. quedó en el folclore cubano aquello que decía se perdió como Matías Pérez. O sea, es un nombre que todo el mundo conoce. Y bueno, aquí en este caso, bueno, es decir, llega, ni qué narrarte de todo eso. Un día esto te voy a mandar uno de mis libros. O sea. Por favor, sería un honor. Además, te quería preguntar a ti, perdona, sé que entrevista es para mí, pero tengo la duda, tú que llevas ya 40 años en Miami, como me has dicho, ¿cómo llegaste a Miami? Si no es mucha indiscreción. Bueno, te voy a decir, es casi top secret. Por eso te dije, si no es mucha indiscreción. Pero déjame decirte que llegué en un barco camaronero lleno de gente.
Era un barco que iba como 100 gente, que casi se hunde. Así fue que llegué. Imagina, hombre, si llegas en un barquito pequeño con 100, lógicamente estará a punto de zozobrar. No, no, este era un barco camaronero grandecito. Y Ah, bueno, entonces, vale. entonces por Entonces, eso yo cuento mi edad, que van a ser 37 años, que voy a cumplir, o sea, estoy joven. Mis parteras fueron un par de marines, que me cogieron, me levantaron y me sacaron de esa vagina del barco. Y sí, entonces ahí fue que yo nací. Y de ahí empiezo a contar. Aunque claro, estaba escribiendo más antes de haber nacido. por Entonces, supuesto. de ahí, llevo ahí 37 años y como llegué, ¿no? Es decir, es un mundo... eh, después de eso, bueno, he estado en España, en muchos otros lugares, ¿no? Y en New York, en California y esto. En general, Miami me gusta porque no hay mucho frío, que es lo único que no Claro. me gusta de Madrid. Pero obviamente lo que Bueno, yo hablamos... lo que no, sinceramente lo que no me gusta de Madrid es el calor, porque yo soy más de invierno. Me hacía -30, o sea que imagínate. Entonces, aunque tu acento no me lo recuerda, ahora recuerdo que eres moscovita, ¿no? Sí, Rusa, por lo menos. exactamente, soy moscovita, sí. Entonces, en fin, lo que te decía, es decir, el ambiente por acá es menos cálido para el mundo intelectual. Entonces, pero de todas formas, yo he vivido bueno, en muchos lugares aquí, Nueva York, California, New Orleans, en fin. Eh, lo más que me acerca a mí es el mundo, es decir, después de eso, el mundo hispano. Ujú. Entonces, para no decir otras cosas, ¿no? Pero anyway. Y es decir, esa es la, la vida, ¿no? Que uno tenemos aquí. Y claro, tú sabes que, curiosamente, bueno, mi libro más serio, o sea, que no es humorístico, tengo dos. Uno que es el Silencio de los Doce, que tuvo una nueva edición ahora, y Ujú. detrás de la pantalla, Los peligros de acoso online. Esos son Sí. libros de acoso, de violaciones, etcétera. Tú sabes que tenía mi editor aquí en Tampa, era mi amigo mío y eso, y tú sabes que, bueno, me edita el libro. Esa fue la primera edición. Y un día en diciembre, me entero, me llama otra persona. Aquí todos uno hoy en día, tú sabes que secretos ya cada día hay menos en el mundo. Me llama y dice, oye, fulano está preso, que lo cogieron asaltando un banco. Un tipo que tenía cerca de una editorial con 70 libros publicados. Y le dio por un diciembre asaltar un banco. Imagínate eso. Entonces, a mí fue un shock. Y bueno, después de eso tuve que pasar hacia Amazon, ahora hacia Casa Azul, otras alternativas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero es no alejarme es decir, de lo que me interesa que tú me digas. ¿Y qué me puedes Sí. decir de toda esta poesía actual? Bueno, es decir, ¿tienes algo que agregar sobre la poesía? Bueno, pues a ver, ¿qué te cuento? Yo empecé a escribir poesía cuando tenía más o menos 14, 15 años. Lo que pasa es que mi poesía era bastante lúgubre, porque mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años y era bastante depresiva, ¿sabes? Así que recuerdo que tenía unos poemas siniestros, era una poesía bastante negra, diría yo, era mi momento oscuro. Wow. Así que, pero fue cambiando poco a poco. Tenemos, como siempre, todos una evolución, un desarrollo y afortunadamente el vocabulario y todo fue cambiando. Bueno, mi manera de pensar ha ido desarrollándose hacia otros temas más, más intelectuales, más viendo cómo ha ido cambiando el mundo, ¿no? Así que de mi interior pasé al exterior. Y Así que, bueno, una pregunta, ¿cuál es tu poeta preferido? pues mira, precisamente en mi adolescencia adoraba a Baudelaire. Ujú. Es que de ahí mi poesía, que salía de muy parecida a la de él. Ahora mismo depende de la situación y las circunstancias, ¿sabes?
A veces vuelvo a Pushkin, a Mm. veces vuelvo a los rusos, otras veces me gustan cosas sueltas que no... Mira, hace poco volví a leer a Cohen. Leonard Cohen tiene un libro muy bonito de poemas y como ha muerto ayer o antes de ayer, me parece, Sí, bueno, he vuelto... 2 días hace. Sí, 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 sí. Así que ya te digo que depende de las circunstancias o de mi, de mi estado de ánimo. Leo cualquier poeta, no tengo a alguien así que digamos, mira, este García Lorca o... Me encanta, ¿sabes? García Lorca, pero Claro. no, pero no tengo así a alguien que diga, ay, este es el que tengo en mi mesita. No, me gusta Shakespeare, me gustan muchas cosas. Sí, Cohen tenía, bueno, sus canciones, su misma poesía que hacía, era alguien muy especial, ¿no? Pero bueno, todos tenemos que morir en algún momento, pero se seguirá tocando, ¿sabes? Lo seguiremos oyendo, eso es lo único que nos Claro. queda. Es como te decía yo, el viejo Homero, todavía seguimos ¿Ves? A hablando de él. veces también cojo a Homero y ¿por qué no? ¿Por qué no volver a leer ese, o yo qué sé, a Borges, son eternos. Claro, como el mismo Shakespeare, vas para atrás y siempre es lo que queda. Ahora mismo estaba viendo una foto ayer de Kirk Douglas, y entonces Ujú. ¿sabes cuál es lo que yo me acuerdo más de él? El Ulises que él hizo, la película Ulises donde estaba Kirk Douglas de Sí. protagonista como Ulises, ¿no? Y Ajá. eso, oye, te estoy hablando, imagínate tú cuando salió eso, se ve hace pues, infinidad de años, te hablo más, 60 años, algo así, ¿no? Y Más o menos. entonces, no sé, yo tuviera un niño cuando la vi, pero siempre se me ha quedado esa película, ese papel que hizo Kirk Douglas ahí. Y para mí, a pesar de que su hijo, Michael Douglas, es muy bueno, a mí Sí. siempre me queda el papel que hizo él en Ulises. O sea, estas son cosas que quedan. Pero déjame hablarte ahora, salir un poco de la poesía y preguntarte, ¿y tu novelista preferido cuál es? Uf, novelistas, madre mía. Ya te digo que como vengo de dos países tan antagonistas, tengo, tengo una dicotomía, ¿entiendes? Entre mis favoritismos. Así que ya te digo, pueden ser muchos. Es que lo de favorito no va conmigo. Me pones en una dicotomía. Sí, bueno, para que vean, mi novelista favorito no es dentro de la literatura española, ni tampoco dentro de la literatura rusa, de la que leí mucho también, ¿no? Ni francesa. Es británico, es Joyce. Para mí, mi novelista Anda, lo yo, ¿por dónde? Es uno de es. los míos también, me encanta. Entonces, y claro, también Kafka. Yo tengo. Oh, por Dios, Kafka. Cuando lo Entonces, leí por primera vez, yo tenía unos 11 o 12 años, sí, 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 me acuerdo. Y mira que he leído a Kafka y he repetido varias veces a Kafka, sí, sí. Cuando necesito ese existencialismo suyo, ese poder que tiene de abstracción de algunas cosas, sí. vuelvo a él. Sí, y claro, déjame decirte que después de Joyce, de Kafka, el tercero es Proust. Proust. Aunque Proust es muy denso, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Pero también era un novelista que saltaba por arriba de todo. Y en el mundo hispano específicamente, bueno, dentro de la literatura hispanoamericana o española, dime un novelista que te atraiga. Pues mira, me gusta, a ver, eh, espérate. Siempre cuando voy a decir algo, de esto que te tienes en la punta de la boca, Pero no sale. umbral, ya lo tengo, umbral, Francisco Umbral me gusta mucho. Ah, Brinco, sí. Sí, entonces, bueno, yo te voy a decir, dentro de mis novelistas,
del mundo hispano, Ujú. me gusta Vargas Llosa. Realmente, no todo lo de Vargas Llosa, pero esas cosas primeras de Vargas Llosa sí me encantaba. Y también Carlos Fuentes. Tú sabes que Carlos Fuentes tenía un encanto extraordinario. Ujú. Entonces, y Cabrera Infante también. Entonces, tú estás hablando del mundo hispanoamericano, ¿no? Pero bueno, Ah, ese... bueno, yo es que pensaba que me estabas diciendo No, solamente español. bueno, Porque ya, español y hispanoamericano. En ya, bueno, pues español. de ese hispanoamericano, lógicamente tenemos a García Márquez, que este ya es otra, el realismo mágico para mí es algo fuera de lo común, ¿sabes? eh, Entonces, yo, entre Gabriel García Márquez, ahí, tiene, tiene, tiene diferentes novelas, ¿entiendes? Entonces hay cosas que me han llamado más la atención que otras. claro. Como El amor en los tiempos del cólera fue un libro que me marcó bastante. Sí, indudablemente. A mí, te voy a decir, me gusta más que sus obras anteriores, ¿no? El Amor en tiempos de cólera. Pero, es decir, como todo el mundo, y a pesar de ello, todos esos escritores del boom hicieron algo que fue situar la literatura hispanoamericana dentro de la literatura universal. Es decir, que los españoles la apreciaran más y el mundo, el resto del mundo. Eso, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cabrera Infante. Para mí Cabrera Infante me identifico mucho entre sus novelas también, ¿no? Pues, quizás por cierta idiosincrasia. Pero bueno, bueno, ya prácticamente bueno, te iba a hacer una pregunta, pero ya hemos hablado de ella, es decir, de la literatura rusa y la hispanoamericana. Dime ahora una pregunta, ¿qué libros tienes en perspectiva de leer próximamente? Pues mira, yo no tengo por lo general perspectiva, siempre vivo el momento, ¿sabes? Ahora mismo es que estoy, más bien, siempre tengo unos 3 o 4 libros no en la mesita, sino en mi móvil, porque ya no se utiliza tanto la mesita. La mesita de noche no se usa. Y ahora mismo ese es el iPad, el móvil, yo qué sé, todo es portátil ahora. Entonces tengo El mundo y sus demonios de Carl Sagan. ¿Mm? Luego tengo Explorando el mundo de los sueños lúcidos de Stephen Laver, que hace ya unos 8 o 9 años que los estoy experimentando, ¿sabes? Sí. Y otra que es una novela que se llama de Haruki Mura, Kafka en la orilla. Precisamente estamos hablando de Kafka. Sí, bueno, a mí me gusta, no he leído ese en el libro de él, pero sí, es un escritor de los más importantes en la actualidad. Entonces, bueno, lo bueno que tiene es que la literatura evoluciona dentro de sí misma, ¿no? Y el libro de este autor también es un ejemplo de eso. Por ejemplo, a mí dentro de la literatura, por ejemplo, estadounidense, eh, a mí siempre me atrajo mucho Norman Mailer. No es que alguna de las cosas de Mailer me encantaba, ¿no? Entonces, Ujú. pero obviamente siempre me he identificado más con la literatura, es decir, española, la europea, todo eso. Entonces, Proust era uno de mis escritores favoritos también. Sí. Pero indudablemente, bueno, la literatura es muy amplia y los gustos son amplísimos también. Por suerte es difícil que evoluciona, pero no puede extinguirse, ¿no? Y aunque claro, hoy todos los muchachos, yo no sé si están leyendo o están chateando, como van, Es que ese es el problema. Ahora mismo, con tanta tecnología, la gente, pues no sé, la gente, no digo, cada vez veo mucho más, eh, mucha más gente totalmente ensimismada en... en sus teléfonos, en sus tabletas, ¿no? exactamente, ya no se puede ver a la gente hablar. No, oh, no, la gente no habla. Y además de eso,
El otro día yo vi una caricatura, estaba comentando en la otra entrevista que le hice a esta escritora, a la salvadoreña, eh, que la entrevista salía de que una persona iba leyendo en un tren un libro sobre papel, ¿no? Y de Sí. pronto todos los demás estaban retratando porque eso era un fenómeno, entonces, con el teléfono. Y no te crees, Como si fuera un animal sí, exótico. sí, sí, sí. Claro, ni que decirte que era alguien más por arriba de los 70, ¿no? Entonces, pero, es decir, esas son las únicas gente que yo veo muy de vez en cuando con un libro en un tren, un bus o algo así, hombre. En fin, sí, lo que leo también es a través de la tableta, es decir, este ni siquiera tampoco voy al cine, voy a Netflix. Entonces, Exacto, tampoco tenemos ya, hemos perdido muchas con- pautas de conducta que antes eran mucho más sociales, mucho más sí, sí, interesantes, mucho más... es decir, todo ese tipo, por ejemplo, personalmente lo que se vende hoy en día, se vende muy poco el libro sobre el papel. Los libros sobre el papel los tengo yo para regalarlo, como que te voy a enviar uno y eso, pero lo que se vende es el Kindle, ¿tú comprendes? Sí, efectivamente, sí, sí. No, bueno, yo sinceramente prefiero mil veces el libro de papel porque yo aquí en mi casa, antes de consultar el ordenador o cualquier cosa, vuelvo al libro de papel por, por su textura, por su peso, por pasar las hojas, ¿entiendes? Claro. Y me encanta el simple hecho de consultar el libro, nada más, porque ya estoy harta de perder, cada vez estar perdiendo más mi vista por estar mirando el ordenador. De Entonces, verdad que sí, porque es que el ordenador te hace perder cada vez más la vista. bueno, también los años. Bueno, es que no solamente eso, pero de verdad que yo creo que no solamente es en los años, oye, no le digan, oye, tú estás obsesionado con los años. Bueno, ya te dije, cumplo 37 años ahora, cuando entre este año. Entonces, y ya te dije quiénes fueron mis parteras, entonces, Ajá, sí, sí, sí. los marines, esos, entonces, en fin, o sea, no tengo tantos años, como quien dice. De ahí para acá No, fue no, que yo... tú estás apenas empezando a vivir. exactamente, vamos, entonces. Y una otra pregunta, tú has vivido en diversos y fuertes ambientes culturales, desde Ujú. Moscú a Bogotá, Madrid. ¿Qué me puedes decir de ellos? Es decir, Pues mira, sobre todo muchas aventuras, a veces no muy divertidas. Esto no implica haber sufrido, bueno, implica muchas veces haber sufrido violencia en Colombia, por ejemplo, o en la antigua URSS, haber vivido la guerra del narcotráfico, la perestroika. He vivido muchos cambios sociales, políticos, culturales, bastante radicales. Así que, pues, ahora mismo no me sorprende nada. sí, De verdad que no, ahora mismo vivo aquí una crisis que en general el pueblo español lo vive en extremo, pero en realidad yo lo veo que ellos mismos se lo han buscado. sí. Así que, Bueno, o sea que sinceramente, los españoles protestan no mucho. sé cómo explicarte, pero se quejan por todo. Sí, sí. Sí. No, que no me vienen los españoles, pero bueno, sí. Ay, aunque lo considero un Es para... porque sinceramente no saben lo que es una crisis realmente. Bueno, ellos tienen un país maravilloso, lo que a veces no lo aprecian, ¿no? Pienso yo, ¿no? Efectivamente, sí. Porque indudablemente es un país donde me gustaría vivirlo. Y no te creas que en el último... Es que solamente con contarte que el haber estado casi un año sin presidente, eso me parece una, una falta es que no sé cómo describirlo, Sí, 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 ¿entiendes? es un nuevo mundo. Pero hoy no te creas tú, por acontecimientos recientes, yo he estado ya sacando, ya te dije que tenía familia
en España, ¿no? He estado sacando cuentas si para una posible mudanza, ¿no? Entonces, porque no sé, el futuro puede ser incierto, quién sabe. Pero bueno, no vamos a hablar de esos temas ahora que son un poco... Hay que vivir el presente y disfrutarlo porque de verdad que la vida es lo mejor que nos ha pasado porque nadie nos ha pedido vivir, pero nos han regalado la vida, ¿entiendes? Claro. Y viene una pregunta ya casi para terminar. Para el futuro, ¿hacia dónde apuntan tus planes? Pues mira, como te he dicho, yo no vivo la perspectiva, vivo siempre el momento. Por mi experiencia en la vida prefiero vivir el día a día. Nunca se sabe qué te depara el futuro, sobre todo en este mundo cada vez más abrumador. Así que eso se lo digo a todo el mundo. Intentemos vivir el día a día, el momento y sobre todo querer a las personas que nos están, que están a nuestro lado. Así que esa es la perspectiva. Bueno, esperemos que, bueno, te salga. Me ha encantado esta entrevista, me ha encantado la conversación tuya. Me parecía que estaba hablando con una rusa, pero claro, ahora me he dado cuenta que tú tienes un acento muy español, ¿no? Que eres española. Entonces... Soy como un camaleón, yo a donde voy me voy mimetizando. Óyeme, te agradezco mucho tu tiempo. Vamos a volvernos a hacer otra entrevista a medida que vaya avanzando todos los proyectos que tenemos radiales y como ya te dije, toda una serie de proyectos también para Creatividad Internacional y esperamos volvernos a encontrar, bueno, por lo menos a encontrar virtualmente, aunque no descarto tampoco un viaje próximo a Madrid. Pero Pues aquí tienes una casa, Ismael, así que ha sido todo un placer para mí haber hablado contigo. Encantado, te agradezco mucho tu tiempo y muy buenas noches. Gracias, bye bye. Ok, muchas gracias, un beso.